Bueno, hoy uno de los temas el tema que voy a tocar es un tema que en este tiempo que se está viviendo de guerras, de hambruna, de subida de impuestos, de subida de precios, parece que está fallando algo en muchos cristianos, y quiero hablar de eso, ¿no? Del fin de los tiempos. A algunos no les gustan esos temas, pero hermanos, que estamos en el fin de los tiempos, tenemos que hablar de eso. Amén. Así que vamos a tener, y os pido que tengáis paciencia, porque vamos a tenerlo, lo vamos a predicar como una enseñanza, y yo quiero que aprendamos algo hoy. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 4. Este va a ser la introducción para muchos versículos que vamos a tocar hoy, porque hoy queremos que toquemos Biblia. Amén. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie un momento más, por respeto a la palabra del Señor. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos ministres a través de la palabra, Señor, y que salgamos hoy con un conocimiento nuevo, renovado, Señor, y edificante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Si me ponéis musiquita así suave de fondo, por favor, si puede ser. Bueno, hay muchas señales que la Biblia habla, desde el Génesis hasta Mateo 24 y hasta Apocalipsis. Pero en Mateo 24 yo creo que es la clave donde nos pueden dar las respuestas a muchas cosas. Los discípulos en este momento tenían una pregunta que es la que muchos tienen hoy día. ¿Cuándo el Señor va a venir? ¿Verdad que muchos de nosotros nos preguntamos cuándo viene el Señor? ¿Viene mañana? ¿Viene pasado? Ayer escuché un pastor muy conocido que decía que venía en el año 2028. Pero la Biblia dice que nadie lo sabe. Pero sí sabemos que viene. ¿Sí o no? Venir viene, pero no sabemos cuándo. Entonces, y esa pregunta en textos originales, dice, un poquito más bajito, aquí arriba por lo menos. En el original dice: ¿cuándo será la señal de tu presencia permanente? Es diferente, ¿eh? Cuando los discípulos hablan es ¿cuándo será tu venida? Pero en el original es ¿cuándo será la señal de tu presencia permanente? Wow. Fíjate que los discípulos pensaban que Jesús iba a venir, que se iba a quedar en aquel tiempo, ¿no? Pero eso no era la respuesta que Jesús les iba a dar. Y luego le dice también cuándo será el fin del siglo. Y significa, en el original significa cuándo será el fin completo. O sea, las traducciones tienen ese puntito que nos alargan un poquito más, ¿no? Y ellos, igual que nosotros, pues querían saber cuándo era el fin, ¿no? Y Jesús responde de una manera muy interesante en el versículo 8. Y dice: y todo esto será principio de dolores. O sea, nos está dando una respuesta a lo que ha de acontecer, a lo que ha de ocurrir. O sea, Jesús comienza haciéndoles entender a los discípulos que era importante entender que el principio de dolores, este fin de siglo, se le comparó con los dolores de parto, se le comparaba con el dolor de parto. Y yo pregunto, ¿cuántos hombres de aquí han tenido dolores de parto? ¿Uno hay por ahí que ha tenido dolores de parto? Bueno, pues los últimos tiempos son comparables con los dolores de parto, y hoy estamos viviendo los dolores de parto. ¿Cuándo se dan los dolores de parto? ¿Cuándo se dan? ¿Al principio, a la mitad o al final del embarazo? Al final del embarazo. Yo no sé si vino, ¿dónde está esta mujer? ¿Vino la chica embarazada?
¿No ha venido? Bueno, tenemos una chica en el hogar que está a puntito de dar a luz. Y el jueves me decía, pastor, es que tengo unos dolores ya. Desde hace un mes estoy arrastrando dolores fuertes. Cualquier momento el bebé va a venir. Y así es. Antes del embarazo, antes de dar a luz, vienen dolores a nuestras vidas. Y es lo que realmente estamos viviendo. ¿Y cuáles son los principios de dolores? Bueno, en todo el capítulo 24 hay dolores de parto, hay contracciones. Y yo voy a explicar brevemente 3 de ellos. Hay más, pero voy a explicar 3. Primero se encuentra en el versículo 4, que dice que nadie os engañe. Eso es un principio de parto, un dolor de parto. Ese es el primer dolor que Jesús le hace ver a los discípulos, que antes que Él venga por su iglesia, va a venir engaño a la iglesia. ¿Entienden lo que les digo? Es el primer dolor de parto que nos está hablando. Va a venir engaño. Vienen confusiones, vienen traumas, vienen cosas extrañas por el mundo, ¿no? Y engaño es sinónimo de falsedad, de mentira, de fraude. O sea, y es que creo que lo que vivimos, hoy día estamos viviendo un fraude espiritual. Hay un fraude espiritual. Hay tantas ideas, hay tantas doctrinas, hay tantas cosas extrañas, que realmente hay un fraude espiritual. Todos tenemos la razón y ninguno la tiene, porque hay algo espiritual muy fuerte, ¿no? Y pues muchas veces hemos sido enseñados de una forma incorrecta, y por eso usted y yo hemos sido llamados a despertar de ese fraude, a estar atentos, a ser atalayas en medio de los tiempos de guerra, en medio de los conflictos espirituales, ser atalayas con la mirada bien puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos está mostrando ciertas señales. En el versículo 11 nos dice otra cosa. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a algunos, ¿no? A muchos, quizás de los que estamos aquí, falsos profetas, falsos maestros, nos engañarán. ¿Usted cree que existen falsos profetas? Claro que sí, ¿vale? Así que dice en 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a un espíritu de engaño, de enseñanza ahí que viene a perturbar. La iglesia está siendo engañada, iglesia. Estamos viviendo una sociedad que nos pasamos casi más tiempo viendo internet que yendo a las iglesias. Nos dedicamos más viendo diferentes predicadores de todo el mundo que leyendo la palabra de Dios. Nos pasamos tanto tiempo viendo al profeta, al apóstol, al predicador, al pastor de no sé dónde, que escudriñando las escrituras, cuando la Biblia dice que la verdad es la que nos hace libres, y la verdad la tenemos delante, que es la palabra de Dios. Pero vemos el internet, nos encanta ver el internet. A mí muchos hermanos me dicen, pastor, es que escucho al pastor, escucha alabanzas, adora a Dios, instrúyete con la palabra del Señor. No te digo que no veas internet, pero utilízalo para adorar, para sacar información de los versículos que no entiendas, un resumen de los originales, que es un poquito más rápido que ir buscando algún libro. Pero nos dedicamos a escuchar profetas de todo tipo, pastores ultra mega conocidos, que sí, que están allí, que tienen iglesias de 10.000, de 20.000 personas, pero nos están llevando a una confusión que la Biblia no nos está diciendo. Amén. Así que, repito, la iglesia está siendo engañada, y todo esto nos lleva a que la iglesia ha de despertar. ¿Cuántos dormidos hay en la iglesia? Ah, muy bien, ¿eh? Tenemos que... Esos que estamos despiertos, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Versículo 6 del mismo capítulo 24 nos enseña que hay otro dolor de parto. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice también, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, escuchamos ahora el tema que está pasando con Ucrania y nos unimos al dolor de las personas que están saliendo de allá. El sufrimiento, la angustia. Pero nos está enseñando la palabra que,
a ponérmelo ahí para que sí. ¿Puede estar ahí? Ahora ahí no sale. Bueno, dice, mirad que no os turbéis. A veces yo estoy viendo cristianos, últimamente casi todo lo que hablo es del fin. Todo el mundo pregunta, ¿ay, pastor, será pastor aquello, pastor lo otro? Si es, ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos que el Señor venga? Procurar estar preparados para que cuando Él venga. Pero no os turbéis. ¿Sabes por qué nos turbamos? Porque la cabeza circula. ¿Estaré bien? ¿Estaré preparado? Hay señores que yo de vez en cuando... Es que Señor, yo de vez en cuando cometo algún error. Yo te amo, Señor, pero me hincho tabaco, me hincho alcohol. De vez en cuando me hago un canutillo. Pero dice que tu cuerpo ya no es tuyo. Y que cuando uno recibe a Cristo pertenece al templo de Cristo, es templo del Cristo. Por lo tanto, tú tienes que cuidar algo que ya no es tuyo. Tú ahora te has convertido en el mayordomo de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Por eso tenemos que cuidarnos. Y cuando nos turbamos es porque realmente sabemos, conocemos que nuestra vida no está plenamente conforme la palabra de Dios nos dice. Pero escuchamos otros pastores que dicen, no pasa nada. Y entonces, como que nos viene el líbido. Pastor, es que tú eres muy duro. No, hermano, yo me preocupo por ti. Yo no quiero que te vayas al infierno. Yo quiero que seas salvo. Porque eres salvo por gracia, claro que sí. Porque conociste a Cristo, pero porque permitiste que Cristo viviera en ti. Si no dejaste, tú conoces a Cristo, pero no dejas que viva en ti, que es diferente, ¿eh? Conocer a Cristo y que Cristo viva en ti es diferente. Por eso tenemos que dejar que el Señor esté en nosotros, por nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, el tema de las guerras, así analizando un poco, desde el año 1899 han habido 135 guerras en el mundo. 135 guerras. La más devastadora fue la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1939 y murieron más de 70 millones de personas. 70 millones de personas murieron. No son unas cuantas, son muchas. Y después vimos la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1914, que fueron más de 40 millones de personas que murieron. O sea que en solo 2 guerras han muerto mucha gente. Así que lo que estamos viendo ahora en estos años, pues todo esto pues se ha acelerado como dolores de parto. Y todas estas señales son la preparación para un evento muy importante que la iglesia va a vivir, y es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Están aquí? Todo esto es una preparación. Pero hay otras posturas que personas han escuchado y pueden haber confusión. Hay otras posturas. Y yo quiero aclarar que hay doctrinas fundamentales. Quiero aclararlo porque sé que venimos de diferentes países y hemos aprendido ciertas cosas. Y hay doctrinas fundamentales y otra cosa son posturas diferentes. ¿Vale? Hay veces que muchos nos alarmamos cuando alguien piensa que la iglesia no va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, sino después. Hay partes de la Biblia de la cual se pueden agarrar a eso, pero eso no es doctrina. Doctrina es el regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Todos creemos que Cristo viene? Eso es doctrina, estamos de acuerdo. Pero luego están las posturas, ¿no? Y hay 2 grupos en todo eso, ¿no? Los que creen una cosa y los que creen otra. Eso son posturas. Pero Mateo 24 es una espada de doble filo. Pues unos afirman en el texto que es para los judíos y otros que es para la iglesia. Y estos son los pretribucionalistas y los posttribucionalistas. Los que creemos que va a venir el Señor antes de la gran tribulación, y luego están los que creen que van a sufrir la gran tribulación y se irán con el Señor en la venida de Cristo. Y el que permanece hasta el fin, pues ese será salvo. Y la tribulación va a ser una paz ficticia.
Y quiero que se fijen en esto. Hoy, en el momento que estamos viviendo, hoy un solo hombre, una sola persona en este mundo está haciendo tambalear al mundo. Una sola persona llamada Putin está haciendo tambalear al mundo entero. Estamos pendientes, no paso para allá por si ocurre algo, no voy por acá por si ocurre algo. O sea, solo una persona, uno está haciendo que el mundo esté en tensión. Ahí se juntan los presidentes de diferentes naciones y a ver cómo solucionan, pero hay uno que está diciendo, aquí corto yo el bacalao. Esto es una sombra, es lo mismo o parecido de lo que sucederá con el anticristo cuando se manifieste. Y no digo que Putin sea el anticristo, no digo eso, pero será algo parecido, una sombra de aquello. Porque un solo hombre, solo un hombre, traerá paz, pero será ficticia. Y pregunto, para que haya paz, ¿qué tiene que haber antes? Un solo hombre, dice la Biblia, que traerá paz a la humanidad. Hermanos, para que haya paz, tiene que haber guerra. ¿Están aquí? O sea, va a haber un caos mundial. Algo grande va a ocurrir mundialmente. Posiblemente habrá una tercera guerra mundial. Posiblemente. Si es el tiempo de Dios, posiblemente sea. Y antes de que el anticristo venga, pues se manifieste esa gran guerra mundial. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros como iglesia Camino Real, pues nos inclinamos más con la postura pretribucionalista. Si fuéramos post-tribucional, o sea que pasáramos la gran tribulación, sabríamos cuándo viene el Señor y veríamos al anticristo. Veríamos claro cuándo viene el Señor, porque hemos visto al anticristo. Y si fuera así y comenzamos a sufrir, contaminamos los 7 años, contaríamos los 7 años de la gran tribulación y sabríamos que Cristo viene después. Pero la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del 2 en adelante, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis... ¿qué ha pasado ahí? Que cuando digan paz y seguridad... ¿Se ha saltado? No. Que cuando digan paz y seguridad... No, sigue. El 3. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Siguiente. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y último versículo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos. Velar significa una iglesia que está orando. Una iglesia que está despierta, intercediendo y clamando, sabiendo lo que está por venir. ¿Sí o no? Velando, sobrios, despiertos. Así que vendrá como ladrón en la noche. O sea, Jesús vendrá de sorpresa. Y ese misterio del arrebatamiento por sorpresa y este factor sorpresa no se alinea a los que creen que pasaremos la gran tribulación, porque será algo sorpresivo. Y lo que estamos viviendo ahora no es la gran tribulación, iglesia. Lo que tú estás viviendo ahora no es la gran tribulación. Son apenas principios de dolores. Esto que estamos viviendo, o recién estamos viviendo, llevamos 2 años con la pandemia, ahora la guerra y demás, no es la gran tribulación. La gran tribulación dice que la gente correrá a esconderse por los montes, la gente querrá suicidarse y no encontrará la muerte. O sea, habrá un caos en la humanidad. Pero cuidado, porque eso va a ser algo terrible, que jamás se ha vivido. Va a ser algo que eso no se ha visto hasta el día de hoy. Pero muchos piensan que como no van a sufrir la gran tribulación, cuidado con eso, que como decimos que no vamos a sufrir la gran tribulación, pues dicen, a mí no me va a pasar nada, y cogen eso como un escape. Alguien me decía, no, pastor, es que cuando uno dice que la iglesia no pasará la gran tribulación, es como que es todo muy guay. No, hermano, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. No te equivoques.
que el hecho de que tú no pases la gran tribulación, no la pasarás si tu vida está siendo una vida perfecta delante de Dios. Porque si tú vives en pecado, aunque seas un hijo de Dios y estés aquí sentado, discúlpame, pero no. Es más, nos enseña que en el mundo hay como 8 billones de personas, 8.000 millones de personas, de los cuales 2.000 millones, 2 billones de personas son cristianos. De esos, la mitad, en teoría, serán rescatados por el Señor. El otro no, o sea, 1 millón o 1.000 millones de personas. Cuando eso ocurra va a haber un caos tan terrible, porque 1.000 millones de personas que desaparezcan del mundo es algo a nivel financiero, en países no cristianos no lo notarán, pero en países como Sudamérica, como América, como Estados Unidos, que el nivel de cristianos es muy alto, un 30, un 40% de la población americana, tanto de América del Norte como América del Sur, cuando eso ocurra, la gente lo notará. Imagínate países como Colombia, como Venezuela, como Brasil, que hay un nivel importante de cristianos y que sean arrebatados. Va a haber un caos, va a haber una crisis importantísima. Y entonces es cuando el anticristo aparecerá. Pero no nos podemos acomodar. Hay una frase que me gustó mucho y me apunté, que escuché de un hermano, que dice: vive tu día como si Cristo viniera en la noche. Y me llamó la atención. Vive tu día como si Cristo viniera en la noche. ¿Tú crees que tú cambiarías algo en el momento del día de hoy si supieras que Cristo viene esta tarde? Pregunto, ¿tú cambiarías algo de tu vida si supieras que Cristo viene esta tarde? Yo no. Seguiría haciendo lo mismo porque tengo la certeza de que me voy con el Señor. El problema es los que nos ponemos nerviosos para querer cambiar. Alguien me preguntaba, ¿tienes certeza de que te vas con el Señor? Sí, tengo certeza que me voy con el Señor. Creo que me estoy esforzando para hacerlo y soy imperfecto. Tengo muchos errores, pero amo al Señor de tanta manera que mis errores, Señor, perdóname porque me he equivocado. Pero procuro no cometer esos errores voluntariamente. Pero tengo errores, claro que sí, no soy perfecto, no soy Dios, ni pequeño Cristo. Soy un hombre igual que ustedes. Por eso tengo la certeza que si yo supiera cierto que viene el Señor esta tarde, me voy con Él. La pregunta es, ¿tú estás seguro? ¿O tendrías que cambiar cosas rápidamente? Evitemos eso, porque Cristo viene. Tenemos advertencia desde hace más de 2000 años que Cristo viene. Pero seguimos viviendo una vida acomodada, una vida diferente. ¿Están aquí o no? Así que no viviremos la gran tribulación, pero sí viviremos dolores de parto. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto que acabamos de leer es el rapto de la iglesia. Y muchos dicen que no aparece aquí la palabra rapto, pero sí arrebatamiento, porque la palabra arrebatar en la lectura viene del griego raperes, que quiere decir arrebatar, raptar o llevarse con violencia. Así que esto es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá a las nubes, dice que nos levantará junto con Él para estar con Él para siempre.
No un tiempo, sino para siempre. Aleluya. Así que ahora bien, hay algunas personas que están enseñando que la iglesia no va a ser arrebatada. Por eso les digo, tengan cuidado con lo que ven por internet. Hay pastores grandes, de grandes denominaciones, que enseñan que la iglesia no va a ser arrebatada, sino que la iglesia se unirá a Jesús en la segunda venida de Cristo. Y diciendo esto, afirman que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ahora, el problema aquí es que muchos no entienden la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos que están separados por 7 años. Hay un tiempo parcial. Primero viene el rapto, que da inicio a la gran tribulación, y segundo viene la segunda venida de Cristo, que da inicio al milenio. Así que hay una diferencia. Y escucha bien esto porque te quiero hacer entender algo que nos enseña la Biblia. En la tradición judía, cuando había un matrimonio, simplemente el novio iba y se comprometía. Se comprometía con la mujer que él amaba o que le gustaba, y luego él se iba a casa de su padre. Se iba a casa de su padre a preparar un lugar para vivir con la futura mujer. ¿Vale? Y después de buscar, de venir a buscar a la que sería su esposa y llevarla con él, dice que la novia, ella nunca sabía el día exacto que el novio vendría por ella. El novio había ido a casa del padre, había preparado un lugar para ella, pero estaba esperando el momento adecuado y correcto para ir a por ella. Ella no lo sabía. Y por lo tanto dice que ella velaban, la novia tenía que estar velando todo el tiempo esperando a ver qué día vendría el futuro esposo. Y esta novia dice que tenía una corte de vírgenes, que es lo que leemos en Mateo 25. Lo que la parábola de las 10 vírgenes está hablando es una historia verídica realmente. Aunque lo hace como parábola, los judíos tienen esa tradición, lo hacen así. Y dice que tienen esa corte de vírgenes, de primas, de hermanos, de hermanas, que son vírgenes y que están constantemente velando, arreglando a la novia y motivándola para que no se desanime. Eso es la corte de vírgenes que las novias tienen cuando alguien la ha cogido. Y de repente, una noche, la que el novio preparó, que solo él sabía el día que él quería, ni siquiera el padre lo sabía. Perdón, el novio lo sabía, sino que el padre lo sabía. Y dice que tocaba un shofar, hacía tocar un shofar, y entonces se levantaban y se llevaba a la novia a casa del padre. Eso es esa es la tradición judía. Eso es exactamente lo mismo que el rapto de la iglesia. Es exactamente igual. La historia del pueblo judío con los novios, los prometidos y demás es igual. Y la boda y el banquete se celebra por 7 días. Y 7 años vamos a estar de celebración también, porque durante 7 años se celebrarán las bodas del Cordero en los cielos. ¿Están aquí o no? Así que mientras aquí serán 7 años de gran tribulación, allí serán 7 años de bendición. Vamos a poner un vídeo, pero quítame la otra música de fondo y así hacemos un poquito de base. Un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo?
gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, nuestra vida es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. Let's begin. Ahora sí, llegó mi hora. Bueno, ese es el anticristo. Por si alguien no lo sabía. No es Jesús. Ahora sí es mi tiempo. Esa es la serie, hay una serie que se llama Apocalipsis, que es una serie muy buena, os la recomiendo que la veáis. Y bueno, este último señor es el que hace de anticristo, y cuando pasa el arrebatamiento de la iglesia, él sale diciendo, este es mi tiempo, ahora me toca a mí. ¿Amén? Así que yo quiero dar unas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia nos enseña que es privado, es secreto. Y dice que el Señor no pisa la tierra, sino que nosotros subimos hasta las nubes. Y dice que para el mundo será como ladrón en la noche, pero para nosotros que estamos velando no será así. Para usted no será como ladrón en la noche, porque usted está esperando al esposo. ¿Me entienden? Para el mundo sí, pero para nosotros no. Porque usted está esperando que Cristo venga. Y hermano, cuando decimos Cristo viene, no es cualquier frase. Es poder, es fe. Por eso cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, usted no lo ve, pero sabe que viene. No sabe cuándo, pero sabe que viene. Y esa es la fe que nos está salvando. Aleluya. ¿Están aquí o no? Así que, y luego la segunda venida dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá al Señor. Esa es la primera diferencia que hay entre una cosa y la otra. La segunda, el rapto es maravilloso. El rapto es una fiesta, es una celebración, es una boda. La segunda venida realmente es horrorosa. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, 29, ¿sale en las pantallas? Lo leo yo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. E entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Estamos hablando de un evento con temblores de tierra, con cataclismos, con miles de cosas que van a ocurrir. Está hablando que Jesús viene, pero no viene como viene en el rapto. Viene de una manera diferente. El rapto es una celebración de boda. Lo que acabamos de leer no es una celebración de boda, es un momento terrible, un momento duro, la segunda venida del Señor. No es algo, wow, es Tercero, el rapto afecta, o el arrebatamiento afecta solo a los creyentes, a los que su nombre está escrito en el libro de la vida y han sido lavados con la sangre del Cordero y están viviendo una vida en santidad. La segunda venida afecta a todo el mundo, a todos. Cuarto, el rapto trae recompensa y bendición. La segunda venida trae juicio, lamento y reproche. Hay una diferencia. Por eso, el que enseña que las bodas del Cordero van a suceder en la segunda venida, pues está equivocado según los parámetros bíblicos. Ponme música, que me quedo solo, que están muy serios. Así que los que piensan que pasarán por la gran tribulación, pues tienen un argumento, y es que el Señor los va a proteger y los va a guardar. Eso es lo que hablan los que creen que van a pasar la gran tribulación. Pero no es así, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bájame un poquito aquí. O sea, que el que te diga que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación, pero que Dios lo va a proteger, está equivocado. Si la iglesia pasara por la gran tribulación, Dios estaría exponiendo a millones y millones de cristianos a ser decapitados por el diablo. Wow. ¿Tiene eso algún sentido? No tiene sentido ninguno. Miren, ¿qué sentido tiene que el Señor tome a su iglesia? La iglesia que Él ha escogido, la que amó, la que guardó, la que protegió, la que Él vino a este mundo y se sacrificó, la que enviando a su Hijo, la que ha sido de una manera juzgada por, o sea, la va a dejar para que sea juzgada por el anticristo. Es como decir, yo puse este ejemplo, imagínense que Putin ahora está con Rusia y Ucrania, pero si Putin tuviera a su mujer y a sus hijos en Ucrania, ¿usted cree que atacaría a Ucrania? No tiene lógica. ¿Voy a tirar bombas para matar a mi familia? ¿A lo que amo? No tiene lógica. ¿Qué lógica tiene haberme venido a este mundo, hacerte hombre y morir por ti y por mí? Sacrificarte por nosotros. Ahora Él nos está pidiendo unos requisitos. El reino de los cielos no lo va a ver todo el mundo, porque de nosotros va a depender la salvación. Hay algunos que piensan que la salvación depende de Jesús. Depende de Jesús si tú lo recibes. Porque dice la Biblia que los mentirosos, los avaros, los inmorales, los homicidas, los homosexuales, los borrachos, los afeminados, y algunos cuantos más, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, es un juicio personal. Usted sabe si es un borracho o no es un borracho. Usted sabe si es un adúltero o no es un adúltero. ¿Qué tiene que venir juicio para usted? Usted solo se está juzgando cuando la trompeta de Cristo suene. ¡Ay, me quedé! ¿Por qué te quedaste? ¿Borracho? ¿Fornicario? ¿Adúltero? ¿Homicida? ¿Homosexual? ¿Afeminado? ¿Inmoral? ¿Injusto? No es que venga un juicio. Ya Dios dio las pautas del juicio.
Ya Dios dio las pautas de juicio. ¿De quién depende que usted se vaya o se quede? Es que Cristo, no, ya hace tiempo les hablé que nosotros nos vestimos de escogidos. Usted se viste de escogido. Dios nos ha llamado a todos ser salvos, pero quien decide vestirse de escogido es usted. Usted cambia actitudes. Cristo está ahí, quiero recibirte, quiero salvarte, pero tienes que cambiar. Si tú no cambias, el Señor como mucho se entristece por ti. Qué pena, mi hermano no cambió. Sufro tanto por él. ¿Están aquí o no? Entonces no tiene sentido. El día del rapto, millones de personas cristianas van a ser elevadas con el Señor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, el 9 y el 10. Hoy las pantallas nos quieren dar guerra, Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién te va a librar de la ira venidera? Es Jesús. Si tú tienes a Jesús en tu vida, Él te va a librar de la ira venidera. Y cuando hablamos de la ira venidera, hermano, muchos piensan que hablan de la ira del diablo. Pero es que en la gran tribulación está también las trompetas de Dios, está también los 7 sellos y están las copas de la ira. ¿Usted cree que la iglesia tiene que sufrir eso? Lo sufrirá aquel que no tenga a Jesucristo en su vida. Pastor, qué duro, qué miedo. No, yo no quiero darte miedo. Si esto es una celebración, tener la certeza de que nuestra vida es diferente al mundo y que nosotros podemos ayudar a otros a que vengan a las bodas del Cordero. Pero ¿cómo tenemos que ser? ¿Igual que ellos o diferentes? Tenemos que ser diferentes a ellos. Si somos iguales, hermano, pues tendremos un problema. Para ir a una boda necesitas la invitación. Si no te dieron la invitación, tienes un problema. Y la invitación la ganas tú. ¿Están aquí? Recuerden algo, que Pablo sabía de la venida del Señor por revelación. El apóstol Pablo lo sabía, pero no sabía cuándo. Por lo tanto, él murió pensando que él venía en su tiempo. Él pensaba que vería a Jesús en su tiempo. Por eso dice, y nosotros, los que quedamos vivos, seremos transformados. Él estaba convencido de eso. Pero fíjate lo que dice. Dice que Él nos libra de la ira venidera. ¿A qué se refiere? A la gran tribulación, a los acontecimientos. Porque es que en ese momento donde Dios va a vertir toda su ira sobre la tierra. Porque alguien decía, no, porque el anticristo, pero hermano, ¿usted ha pensado bien quién permite que el anticristo se manifieste? ¿Quién abre el sello para que el anticristo se manifieste? Si es el Cordero. Y abrió el primer sello y el caballo, y un jinete en un caballo blanco con un arco vino, pam, 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 pam. Y el caballo blanco con ese jinete que viene a ser imitador de Jesucristo, que vendrá después en un caballo blanco con su nombre grabado en su muslo y en su frente, ese es Cristo. Pero el primer caballo blanco que viene a imitar y hacer cosas es el anticristo, abierto los sellos por Jesús. Wow. Aquí no nos dice que vamos a atravesar, sino que nos va a librar de ello, ¿verdad? Lo que hemos leído. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos va a hacer atravesar la ira venidera. Dice eso, ¿no? Que nos va a librar de la ira. No nos va a hacer pasar por la ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? Que Él no quiere que usted pase eso, pero necesitas a Jesús.
Él no quiere que pases por la tribulación, Él no quiere que pases por la ira, Él no quiere que pases por juicios. Pero necesitas a Jesús. Por eso lo que la semana pasada hablábamos, necesitamos un encuentro con el Señor. Hermanos, es que las cosas están aconteciendo cada día más y nos preocupamos mucho de que falta leche en el supermercado, nos preocupamos mucho de que falta aceite en el supermercado, pero nos olvidamos de que Cristo viene y entramos en temores. Pero si dice que a sus hijos no mendigará pan, usted es hijo de Dios. Si no hay leche, beba leche de soja. Y si no hay leche de soja, beba agua. Y si no, zumo. Y si no, Dios proveerá una oveja, una vaca, para que usted beba leche. Pero tengan fe en el Señor. No pierda la fe en el Señor. Y si no hay aceite, pues estaremos más delgaditos en menos tiempo. El aceite engorda. Y a algunos nos hace falta. Hermanos, sí. Pero nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. ¿Por qué? Si nuestros ojos están puestos o tienen que estar puestos en Jesús. Tus ojos tienen que estar puestos en Él. Ay, Cristo viene, pero cree que Cristo viene. Ay, pastor, que Cristo viene, sí, Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé, no me importa. Pero sé que viene y yo tengo que estar preparado. Yo tengo que prepararme. No tengo que vivir de cualquier manera. Y repito, no pasa nada que no haya alimentos. Dios proveerá lo que tú necesites. Aleluya. Mira lo que dice Lucas capítulo 21. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Ves que no hace falta también el aceite? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por indignos. Por dignos. ¿Y qué es digno? Libre de pecado. Vivir en santidad, hermano. Ay, pastores, qué difícil. Qué difícil. Si tiene usted problema con los ojos por ver pornografía, apague el internet. Si tiene usted problema con el móvil por ver pornografía, quítese el móvil. Si usted tiene problema con hacer estafas, apártese de esa gente que lo está llevando a la estafa. No es tan complicado. Porque dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en contra. Usted puede luchar contra todos los problemas de este mundo, pero tiene que querer. Si no quiere, por mucho que yo le diga desde aquí arriba, usted no va a cambiar. Y seguirá estafando, seguirá mintiendo, seguirá engañando y seguirá haciendo todo lo que tiene que hacer, que no está bien. Seguimos. Dice, velad pues de todo tiempo orando porque seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí está hablando que hay gente que podrá escapar de todas estas cosas, pero hay unos que se quedan, hay otros que se escapan. O sea, habrá algunos que se van a quedar y habrán otros que no lo van a hacer. Es más, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 8, es muy extenso, pero nos está hablando de la manifestación del anticristo. Bueno, vamos a leerlo rápido. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, prendo la tele hoy, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigue. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está dando pautas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Aleluya. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, nos ha dado una pauta.
Ahora, todo esto que os estoy contando, ¿sabéis qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Porque ya, y entonces se manifestará aquel inicuo a quienes el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Nos está hablando de la manifestación del anticristo, pero y dice que el anticristo Se oye un grito, un lamento, un sollozo. sale el vídeo por aquí. Mucha gente ¿También? está Ah, vale. Muteámelo por lo menos. se O sea, está hablando de que ya me perdí. Sí, que el anticristo no se puede manifestar antes de que la iglesia, que es la que lo impide, se ha quitado. Quítame eso, si no me mareo. Hermano, por favor. Eso, quítame eso. El anticristo no se va a manifestar antes que la iglesia sea quitada. Porque la iglesia, usted está trayendo impedimento a que se manifieste el anticristo, juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Así que lo que está deteniendo el anticristo, y no digan que si puede ser este o puede ser el otro, que muchos pensamos que si puede ser el Putin, el otro, y no. Él no puede manifestarse hasta que la iglesia sea arrebatada. No se va a manifestar. Podrá estar por ahí, pero no sabremos quién es. Ahora, ¿saben qué cantidad de cristianos que pelean diariamente con el asunto de la marca de la bestia? Que si es, que si no es, que si el QR de la pandemia, que si la vacuna de la pandemia, y que si... Madre mía. Que es verdad que la vacuna ha hecho daño, más bien ha hecho daño a que nos ha sanado. Porque el único que nos libra de todo es Jesús. Pero no es la marca del anticristo, ni el QR, ni nada de eso, que nos ha impedido viajar a algunos, pues bueno. Pero todo esto que estamos viviendo, que hemos vivido la pandemia, todo esto que estamos viviendo de las guerras, del faltar alimentos, y seguimos viviendo y seguiremos viviendo, es una preparación a una sociedad mundial para cuando el anticristo se manifieste. Están aprendiendo cosas para que cuando el anticristo se manifieste, lo tener el control completo de todo, ya tener las cosas claras. Pero no se olviden que los perros ya tienen chip hace muchos años, antes que usted una vacuna. Y ya el perro sabe dónde están, le pasan la maquinita y el perro es de fulanito. O sea que el chip, no se preocupe, que nos pondrán algo como los perros. A mí no, al que se quede. ¿Cuántos se van a quedar? Alguno se quedó, Dios. Misericordia, Señor. Alguno se quedó. Aleluya. Así que el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. Uy, ¿alguno quiere predicar más que yo? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate qué curioso es esto. Pero si la sal se desvaneciere, desvanecer, irse, difuminarse, ¿con qué será salada el mundo? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Wow! Parece que no los paramos a leer bien. Pero cuando la sal se desvanezca, ¿quién es la sal? Cuando se desvanezca, arrebatada. Así que si la sal se desvaneciese, entonces la tierra está lista para ser pisoteada por los hombres. La tierra va a ser pisoteada, destruida, machacada. O sea, está hablando que está la posibilidad de la sal desaparezca, ¿sí o no? Está la posibilidad de que desaparezca, se difumine. ¿Y saben cuándo la sal se va a desvanecer? Con el sonido de la trompeta. Cuando la trompeta suene, se fue la sal.
¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo lo siguiente: los días postreros serán como los días de Noé. Y la Biblia nos enseña que el Señor mismo instruyó a Noé para que saliera del juicio que iba a traer a la tierra. Dios instruyó a Noé para salir del juicio que traía sobre la tierra. ¿Murió Noé? ¿Por qué? Porque obedeció a Dios y entró en el arca de la salvación. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? Obedecer a Jesús, obedecer su palabra, y nos llevará en el arca de la salvación. ¿Me van entendiendo? ¿Paro o sigo? Yo lo digo por la hora, que algunos igual tienen hambre. Pero, ¿sigo, no? Ok. Noé no se ahogó en el diluvio. La familia de Noé no se ahogó en el diluvio, sino que el Señor le enseñó a Noé cómo prepararse para que él pudiera escapar del juicio que iba a venir sobre la humanidad. Y la tierra entera dice que pereció. Toda la tierra pereció, menos Noé y su familia. Noé no recibió la ira de juicio. Noé no murió en la ira del juicio. La familia de Noé no fue destruida por el diluvio. Pero el resto de personas que no recibieron el mensaje que Noé trajo, porque Noé no estuvo callado, Noé siguió hablando. Viene un diluvio, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Pero nadie hizo caso. Había burlas, igual que hoy. ¿Cuántas veces predicamos de Cristo y se burlan de nosotros? Locos, chalaos, aleluyas. Siempre con lo mismo. Lleváis 2000 años diciendo lo mismo. Sí, pero Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Pero también la Biblia dice que serán como los días de Lot o como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Habrá pecado hoy en el mundo? Yo creo que no, No hay pecado. Vivimos en un planeta Tierra super happy, tutti frutti. Hay de todo. En aquellos tiempos habían homosexuales, habían padres con hijos, hijos con padres, con animales. Pero es que hoy ya no sabemos si son él, ella o ella. Es que ahora hay de todo. Hay un popurrí de cosas. Los tiempos son peores. Hay cosas extrañas. Algunos ya no son ni son. No saben si son hombres. Se consideran híbridos, ¿no? Híbridos. Pueden ser un lagarto. Dios mío. ¿Pero esto qué es? Ahora, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dice que simplemente nos enseña así rápidamente que Abraham empezó a interceder por alguien que amaba, que se llamaba Lot. Nosotros intercedemos sobre todo por nuestras familias que no conocen al Señor. Y aquí vemos que por medio de Lot, o sea, por medio de Abraham, Lot recibió salvación. Y dice que Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, que iba a traer juicio sobre ellos, y que él le dijo que si era posible que su sobrino Lot pues fuera librado de aquello. Y Dios dijo que no, pero que libraría a Lot y a su familia, que no iba a perdonar a Sodoma y Gomorra, pero sí a Lot y a su familia. Y le dijeron a Lot que se preparara. Prepárate, tú y tu familia, que vamos a destruir, porque viene un juicio. Y es que quiero dejar claro algo a la iglesia, es que Dios no permitirá que los justos pasen por juicio. Yo hubiera dicho amén a eso, ¿Hay algún justo aquí? Pues usted justo no va a pasar por juicio. Pero acuérdese de no mirar atrás. Porque algunas veces estamos en el camino de la salvación, pero nos volvemos a mirar al mundo.
es que me gusta. Y volvemos hacia atrás. Y sorpresa, sonó la trompeta. Pero estaba siendo salvo. Es para aquellos que la salvación dice que no se pierde. La mujer de Lot estaba llamada a ser salva. Estaba llamada a ser salva. Pero decidió volver a mirar hacia atrás. Dejemos de mirar las cosas del mundo y pongamos la mirada en Jesús, que es el que nos va a traer la redención. Cristo es el que te salva. Ay, es que me falta aceite. Ay, Jesús, Jesús. Ay, es que me falta leche. Ay, Jesús, Jesús. Pero vamos retrocediendo. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Aléjate de las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ya estoy terminando. Paro, sigo. Fíjate que por intercesión de Abraham, Lot fue sacado de Sodoma antes de caer el juicio. ¿Qué de nosotros que estamos lavados con la sangre del Cordero, escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que hemos nacido de nuevo, nos va a librar el Señor de la ira venidera? Yo lo creo. Ahora, le dijo bien claro, hasta que Lot no salga. ¿Se han dado cuenta de eso? Hasta que Lot no salga, no traeré destrucción. Hasta que la iglesia no sea, no vendrá juicio. Aleluya. Yo espero que hoy aprendan algo. Yo he aprendido más de lo que pensaba. Así que tú estás reteniendo la asignación que Dios tiene preparada para el mundo. Lo estamos reteniendo nosotros. Cuando la iglesia sea arrebatada, se abrirán los sellos y empezarán a ocurrir cosas. Y el anticristo, el tipo guapo ese, porque además es guapo el tipo, ¿eh? No es feo, ¿eh? Pero hasta él, ¿no? Y dice que sacó a Lot y a toda la familia. Entonces, no me vengan a decir ustedes que Jesús va a dejar a su iglesia, la amada, la elegida, la escogida, la va a dejar a pasar por la gran tribulación. No. Podemos hablar de Elías. Elías fue un hombre que fue elevado de la misma manera o similar a como será el arrebatamiento de la iglesia. De una manera similar. Pues dice que él no murió, sino que fue arrebatado, traspuesto, que fue elevado, llevado por el Señor. Y dice la Biblia que Elías estaba teniendo un problema muy serio. Y es que había una entidad demoníaca por ahí suelta, con poder, llamada Jezabel, que lo andaba buscando. ¿Para qué? Para cortarle la cabeza. Era matarlo, sí. Pero específicamente para cortarle la cabeza. ¿Y el anticristo qué va a hacer? Mandará cortar la cabeza a todos los que se queden aquí y quieran seguir a Jesús. Y fíjate que la Biblia dice que la decapitación será lo que se va a usar en la gran tribulación para aquellos que se rindan al sistema del anticristo. O los que no se rindan al sistema del anticristo, mejor dicho. Y antes que Jezabel le pusiera un dedo a Elías, antes que Jezabel atrapara a Elías, vinieron carros de Israel, gente de a caballo, un carro de fuego, y dice que se llevaron al profeta a la presencia de Dios. ¿Por qué vamos a sufrir que nos corten la cabeza? Nos vamos con el Señor antes, ¿sí o no? Aleluya. Por lo tanto, no podemos decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues iría en contra de todo lo que la Biblia ha enseñado como culminación de los tiempos finales. Si verdaderamente nosotros nos reuniéramos con Jesús en la segunda venida, yo pregunto, si nos reuniéramos con Jesús en la segunda venida, ¿cuándo celebraríamos la boda del Cordero? Porque la Biblia nos enseña que la segunda venida es para el milenio. Entonces, si somos arrebatados y bajamos rápido, no tiene sentido. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene que seamos arrebatados y volvamos enseguida?
porque se van a celebrar el milenio. Porque la segunda venida de Jesús es para derrocar a Satanás y reinar durante 1000 años, junto con la iglesia. Jesús dijo, me voy a preparar morada a casa de mi Padre. Así mismo hacían en Israel, como os he dicho hace un rato. Y es lo que Jesús va a hacer, preparar morada. Está preparando la morada para nosotros. Ahora, dentro de todas estas cosas hay una señal que me llama mucho la atención y que acontece, es una señal de parto, de sufrimiento de parto dentro de la iglesia. Y es un enfriamiento espiritual. Hay un enfriamiento espiritual. Yo no sé usted, pero la pandemia ha enfriado a muchos cristianos. Desde hace 2 años hemos visto iglesias cerradas, hemos visto gente que ha dejado de venir. Aquí hay gente que ha dejado de venir por miedo a que se contagien, cuando esto es un hospital de sanar enfermos. Y han dejado de venir, pero es que no van a ningún sitio. Yo creo que ya no ven ni el internet. Ven la que se avecina. Esa sí es buena. La que se le avecina a ellos. Y parte del cumplimiento profético es que el amor de muchos se enfriará, lo bíblico. Y por causa del engaño, por causa de la apostasía, y esto es un cumplimiento de lo que la Biblia habla, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué pasó con el COVID a través del mundo? Miles de iglesias han cerrado, miles de iglesias en todo el mundo han sido cerrados. Así que ya es tiempo. Miren, hermano, si usted me está viendo por internet, hoy tuvo la oportunidad, es tiempo de regresar a la iglesia. Me da igual que venga esta, que vaya a la que usted quiera, pero congréguese, sea parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo viene y viene por su cuerpo, por su iglesia. Amén. Así que no sigan en vacaciones espirituales y regresen a la casa. Que algunos han pasado 2 años de vacaciones espirituales, ¿eh? Y bueno, nos enfocamos mucho en Mateo 24 y no está mal, pero Mateo 24 y Mateo 25 están conectados, van unidos. Mateo 24 habla de las señales antes de la venida del Señor, pero Mateo 25 habla de la condición de los que esperan la venida del Señor. Y hay 2 maneras de proceder esto, con miedo. Ay, ay, que viene Putin, que viene Putin. Y nos asustamos, vamos con miedos. Y así hay muchos cristianos que se asustan. Y la otra es entender Mateo 25, que tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Viene el novio, no avisa cuándo viene, y pilla a las 10 durmiendo. Las 10 están durmiendo. No es que hay alguna que está... No, las 10 están durmiendo. Pero había una cosa diferente, que unas llevaban aceite y las otras no. La iglesia en los últimos tiempos, este tiempo que estamos viviendo, la importancia total que necesitamos es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a la salvación. El Espíritu Santo, tenga aceite, porque usted puede estar vestida de blanco, súper guay, muy chévere, como dicen los venezolanos, pero si no tiene aceite, de nada sirve que vaya tan guapa o guapo. Así que los dos grupos tenían las lámparas, pero unas tenían aceite y otras no. O sea que puedes tratar de ser cristiano, pero el aceite es la comunión con el Espíritu Santo de Dios y tienes que tener sí o sí. ¿Amén? Ahora, ¿por qué hay tantas enseñanzas con que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Porque el enemigo quiere quitarte la fe. El enemigo quiere que quitarle la fe a la iglesia. Y la Biblia dice en Hebreos que por la fe fue traspuesto Enoc. Para ser traspuesto, arrebatado, se necesita fe. Usted necesita fe. El Señor quiere que nosotros estemos velando. El Señor quiere que nosotros estemos esperándole. El Señor quiere que estemos pendientes a su venida. Mira de nuevo 1 Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentar significa confortar
ilusionar, animar y consolar. Ahora, imagínate que yo te vaya a ilusionar o animar diciéndote, hermano, tranquilo, estamos viviendo en los últimos tiempos y te van a cortar la cabeza. Pero todo va a estar bien. Tiene poco aliento eso, ¿no? Que te digan eso. ¿Alguien cree que eso es un aliento para alguien? ¿Que te van a cortar la cabeza? Pues tú crees que puedes animar a alguien diciéndole que vendrá el momento que tendrá que huir por su vida porque no te ponen esa marca y así tienes que quedarte, escapándote, escondiéndote por todos los rincones. Así que tranquilo. El corte de cabeza se espera rapidito, lento, pero bueno. Y allí nos vemos. Eso no es aliento ni ilusión. Como Pablo hubiese dicho, alienta a las personas dejándoles saber sobre el final de los tiempos con esto si verdaderamente la iglesia tuviera que atravesar la gran tribulación. No. Cuando Pablo revela el rapto de la iglesia por el Espíritu, entonces cuando le dice a la gente que van a ser levantados, que los muertos en Cristo resucitarán primero, lo mortal será cubierto de mortalidad y estaremos con el Señor para siempre, eso sí es aliento para la iglesia. Eso sí es aliento. Eso es aliento para todos los que han nacido de nuevo y lavado con la sangre del Cordero. No es aliento decir que tu familia se va a morir de hambre. Hermanos, tranquilos, todos los que estamos aquí, que si nos quedamos sin leche y sin aceite, moriremos de hambre. Que tu cabeza va a ser cortada. No es aliento eso. Todos los que se queden en la gran tribulación van a ser literalmente juzgados, decapitados, perseguidos. Esto no es un juego de iglesia. Es muy serio, es una realidad. Miren, el que conoce a Dios, el que sabe cómo es Él, sabe bien que Dios no tomará a la esposa, la elegida, la amada, aquella por la cual Jesús tuvo que morir. Y ahora tendrá que morir. ¿Por qué? Por eso, si ya Jesús murió por nosotros, mi postura como pastor para la iglesia es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Amén. Ponte sobre tus pies un momento. Viene un día donde toda lágrima quedará atrás. Viene un día donde el Señor nos va a llevar. El día está cerca, iglesia, donde la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar con Él. Yo quiero eso para mí. El rapto de la iglesia acontece antes de la gran tribulación. Somos levantados. Luego dice que vienen 7 años, de los cuales los 3 años y medio primeros serán de consuelo. Es una tribulación también, ¿eh? Pero como serán de consuelo, una organización, una paz, ahí el anticristo querrá hacer sus historias. Y a partir de los 3 años y medio después, serán donde los problemas que tú hoy en día tienes serán un juego de niños. Lo que hoy estamos viviendo será una tontería, un juego de niños. Si no hay aceite ahora, cuando vaya allí no habrá ni supermercados. Así que no tiene nada que ver a nivel mundial lo que va a ocurrir. Literalmente es Satanás controlando el mundo. Tendrá control. Y al final de esa gran tribulación es cuando el Señor vuelve. Aleluya. Con nosotros, con la esposa. Nosotros volveremos aquí con nuestro Señor. Pero después de haber celebrado las bodas del Cordero. Yo tengo la invitación, yo no sé usted. Pero yo me voy al cielo a celebrar las bodas del Cordero con el esposo, con el Señor Jesucristo. Aleluya. Y este es el orden de las cosas que han de acontecer. La iglesia solamente tiene que ocuparse en la asignación que Dios le ha dado. Si alguna vez oraste en este último tiempo, ora más. Si alguna vez predicaste en este último tiempo, predica más. Si alguna vez tuviste comunión con Dios, tenla ahora como nunca la has tenido. Porque el Señor viene y viene por su iglesia. Cierra tus ojos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Señor, te pedimos, Señor, que esta enseñanza del día de hoy, Señor, nos haga, Señor, no ser temerosos, sino estar fortalecidos en la convicción por fe de que tú vienes pronto por una iglesia pura, limpia, apartada del pecado y sin mancha. Señor, lloro por esta iglesia, cubriéndola con la sangre de Cristo, reprendiendo toda artimaña del enemigo que viene a engañarnos, al espíritu de la apostasía, aquello que viene a confundirnos de la realidad de Jesucristo. Señor, yo en el nombre de Jesús reprendo al devorador, reprendo al hombre fuerte, reprendo toda palabra ociosa por el nombre de Jesucristo, declarando que esta iglesia es una iglesia en victoria, que tú la has llamado, Señor, a ser valiente, a prosperar en tus caminos, Señor. Padre, porque tu palabra nos enseña que al que venciere, a ese le darás el reino de los cielos. Y esta iglesia es una iglesia que lucha, que pelea y que va a salir vencedora en el nombre de Jesús. Yo lo creo y así la iglesia dice amén. Dale poderoso gloria a Dios. Aleluya.